La historia se repite. Comunidades indígenas en riesgo. Desde la colonización europea, los pueblos originarios de Sudamérica se han enfrentado al despojo y a la disminución de su población, con graves consecuencias para su cultura ancestral. Hoy, en Ecuador, la alerta es máxima. El derrame de más de 25.000 barriles de petróleo del oleoducto transecuatoriano provocó una catástrofe ambiental sin precedentes, contaminando 80 kilómetros de ríos, playas y manglares, territorios vitales para las comunidades indígenas. La voz de los afectados se alza, mientras las comunidades denuncian la lentitud e insuficiencia de la respuesta gubernamental, cuestionan si las políticas actuales priorizan los intereses de las empresas extractivistas sobre sus derechos fundamentales. ¿Cuál es el testimonio de quienes viven directamente esta tragedia? ¿Qué acciones legales se están considerando para exigir justicia y reparación? A pesar de su legado ancestral y de ser herederos de culturas pre-incaicas, más de 1 millón de indígenas ecuatorianos exigen sea reparada la deuda histórica europea, mientras continúan luchando contra el racismo, la pobreza y el impacto del extractivismo. Sus demandas centrales: acceso a la tierra originaria, servicios básicos, conectividad para sus comunidades y, fundamentalmente, la preservación y garantía de mantener vivas sus lenguas y cultura únicas. ¿Qué políticas públicas responden a estas necesidades urgentes? ¿Cómo se aborda esta deuda histórica en pleno siglo XXI? Además, queda la inquietud sobre qué avances concretos han logrado estas comunidades. Décadas de crisis económicas, cambios abruptos de gobierno y violencia, incluido el abuso de autoridad y el crimen organizado, han marcado la historia reciente de Ecuador, deteriorando la calidad de vida. Para los pueblos indígenas, esto se suma a un racismo persistente, eco de la época colonial. Pese a la creación de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, la lucha por su integridad y territorios continúa frente a la represión estatal y la expansión petrolera. ¿Qué cifras evidencian el deterioro de la calidad de vida y el avance de la industria petrolera en territorios indígenas? Durante el siglo XX, los indígenas forjaron el camino que les permitió tener cierto reconocimiento y respeto a su independencia por parte de las autoridades estatales. En 1927 se dio el inicio a la conformación del sindicato El Inca, que tuvo como objetivo combatir los abusos contra la comunidad indígena. En 1934 se realizó la movilización de la Conferencia de Cabecillas Indígenas, otra demostración de la voz indígena en una sociedad que los reprimía y excluía, como se mostró en 1937 con la Ley de Comunas, que pidió el desarrollo de una estructura sólida del movimiento indígena. Para 1944, el pueblo indígena logró constituir la Federación Ecuatoriana de Indios, siendo un hito histórico en la lucha indígena al ocurrir por primera vez la composición en un solo lugar de sindicatos, comunas, cooperativas, instituciones culturales y defensivas indígenas y tribus. Pero esto quedó reducido considerablemente ante las diversas restricciones impulsadas por élites del momento. En los años 40, por ejemplo, ya aparecen indicios, por ejemplo, de comunidades organizadas, comunidades que empiezan a buscar precisamente la unidad con otras comunidades que son similares, digamos, en la problemática sobre la tierra. Con la primera ley de reforma agraria en 1964, se desarrolló en años posteriores conflictos con los indígenas por la protección de sus tierras ante la distribución de estas. Por ende, durante la década de los 60 y 70, los movimientos políticos y organizaciones indígenas variaron en escala, forma y región, como también se inició un proceso de adaptación de las comunidades indígenas a costumbres y términos ajenos a las ancestrales. Luego vemos cómo van apareciendo otras organizaciones similares, quizá no dentro de la misma tendencia política, ¿no? Por otro lado, también hay otros actores que creo que son muy, muy importantes a nivel de los movimientos sociales y políticos de nuestro país. Estamos hablando, por ejemplo, en esa época ya de la conformación de la CEDO, la
central única de campesinos, de trabajadores. Obviamente el Ecuador ya estuvo conformado. En 1972 estas iniciativas locales se van juntando, ¿no? Se organizan ya como una fuerza, yo diría como una fuerza nacional, ¿no? En esto seguía teniendo influencia la iglesia progresista, ¿no? En la creación, en la gestación de esta organización regional que es ahora el Ecuador. Toda la década de los 70, por ejemplo, me parece que fue, yo digo, una década de transición. Es donde se sufre esta autodefinición de las comunidades campesinas, de las comunidades indígenas, ¿no? Se vive un poco la crisis, ¿no es cierto?, de estas organizaciones sindicales urbanas, precisamente porque hay toda esta disgregación. En la década de los 80 se crea la CONAIE, luego de los esfuerzos realizados en el Consejo Nacional de Coordinación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, que se formó en 1980, como un primer intento de compaginar a las diversas organizaciones indígenas a escala nacional. Con la conformación de la CONAIE, los indígenas consolidaron su lucha y unieron fuerzas para combatir la injusticia hacia la integridad de sus militantes por exigir lo que les corresponde por derecho ancestral, su territorio y derechos humanos. En 1980, precisamente un mes de noviembre, se gesta esto el Consejo de Coordinación de las Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAGNI, ¿no? Y sobre todo, este consejo tiene el encargo primero de promocionar, de ir hacia todas las nacionalidades y pueblos, ¿no es cierto?, y dar este mensaje de que estamos en un proceso de autodefinición y un proceso de organización como tales. Es una década ganada nuestra. Ahí es donde se produce toda estas ideas, ¿no? Partimos, por ejemplo, desde la crítica, desde el cuestionamiento al Estado. Todo el mundo empezamos a pensar, bueno, ¿y cómo así el Estado, no? Una estructura en el que no estamos, una estructura en el que siempre somos los postergados, de tal manera de que empieza una reflexión así también, por ejemplo, del mismo sistema político, ¿no? Esta falsa democracia, los cuestionamientos estos de los procesos, digamos, de explotación, de todo lo que se ha dado, por ejemplo, en el campo, esto del precarismo, por ejemplo, de la gente. Eso ha ido dando, digamos, o siendo más bien los argumentos fundamentales para que el movimiento indígena no caiga simplemente, yo digo, en el indigenismo. Para la década de los 90, los indígenas y sus organizaciones políticas alzaron su voz para que la plurinacionalidad existiera en el Estado, sus derechos respetados y sus territorios no arrebatados por empresas petroleras o por el propio Estado. Durante este periodo se realizaron diversas movilizaciones que obligaron a la población ecuatoriana a reconocer la presencia indígena en el país y se creó el Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik, surgida como una plataforma política de varias organizaciones sociales y siendo encabezada por la CONAIE. Hay que resaltar que la población indígena también se vio afectada con la crisis económica conocida como el pánico bancario entre 1998 y 1999. Para el 2000, el sucre fue reemplazado por el dólar estadounidense como moneda oficial, propiciando el aumento de la pobreza y la desigualdad social, producto de la pérdida de los ahorros de los ecuatorianos por causa del feriado bancario decretado por el presidente de turno, Jamil Mahuad, y que bloqueó toda transacción bancaria. Los movimientos indígenas fueron arduos opositores del gobierno de Mahuad, participando en protestas, bloqueos y convirtiéndose en parte protagonistas de la caída de su gobierno ese mismo año. Entre 2000 y 2010, Ecuador vivió una intensa crisis política y sobre todo migratoria ante las heridas que provocó el pánico bancario en la economía ecuatoriana. La migración indígena se conformó por una parte en aquellos que salieron de su nación buscando un mejor futuro
y por otra los que se quedaron en el país y los que se desplazaron hacia las principales ciudades para conseguir estabilidad laboral y económica, además de servicios públicos. Durante los gobiernos de Rafael Correa se logró en Ecuador una considerable paz y mejoría económica, así como el reconocimiento y el apoyo hacia la población indígena por parte del gobierno de la Revolución Ciudadana, con garantías en la Constitución Nacional y un carácter intercultural y plurinacional. En los próximos gobiernos, posterior a los de Correa, la inestabilidad política, económica y social también afectaron gravemente a esta nación suramericana, obligando a las nacionalidades indígenas del país a unirse a pesar de sus diferencias, para hacer frente a las adversidades que en un reciente entorno electoral y la presencia de megaproyectos invasivos amenazan sus tradiciones, cultura e identidad ancestral. La situación política y social en Ecuador en los últimos años se ha visto afectada por la corrupción, la inestabilidad de los gobiernos de turno y el aumento constante de la violencia de la mano de grupos criminales. Los pueblos indígenas se han visto afectados por esta situación, obligándolos a desplazarse en busca de soluciones para mejorar su calidad de vida, y a estas dificultades se suman los proyectos petroleros que, sin escrúpulos, pretenden reducir sus territorios milenarios. A este escenario se suman además los derrames petroleros registrados recientemente, poniendo en peligro la supervivencia, costumbres y cultura a cambio de los intereses de empresas extractivistas con actividades que alteran todo su entorno. Con la llegada del gobierno de Lenín Moreno, se desestabilizó la paz creada durante los gobiernos de Rafael Correa. Las políticas sociales y económicas de Moreno desataron una ola de protestas por el anuncio del paquetazo que afectó a la economía ecuatoriana. Hasta que se vaya Lenín Moreno, nos resistiremos, nos hemos declarado en resistencia desde Carchi hasta el Macará. El país está paralizado. Esto es el clamor del pueblo y no claudicaremos ante estos oligarcas. De la misma forma, y durante el gobierno de Guillermo Lasso, se vivió una inestabilidad política ante el anuncio de la muerte cruzada, causando la disolución del Congreso y la convocatoria a elecciones anticipadas para evadir un juicio político en su contra, ante una crisis nacional y acusaciones por su presunta complicidad con organizaciones criminales. Al descontento indígena también se sumaron los causados por el megaproyecto petrolero, con la toma de más de 1.100 pozos de crudo, la reducción de combustible y el aumento de los fletes que afectaron directamente a unos 14.000 nativos dedicados a la agricultura y a la pesca. Que se vaya ese gobierno racista, gobierno malagradecido, nos ha ultrajado hombres, mujeres, niños, subiendo los productos de primera necesidad. Por eso hemos salido a las calles a gritar: ¡fuera Lasso! ¡Fuera Lasso! Estamos reivindicando nuestros derechos a la vida, a los territorios, a la salud, a la educación, por todos los derechos colectivos que no han respetado en este país ecuatoriano. Entonces nosotros vamos a estar aquí resistiendo hasta el último. La situación actual de los pueblos nativos en Ecuador, principalmente en relación con los derrames petroleros, es preocupante y compleja. Las fugas petroleras han causado efectos devastadores a los ecosistemas, afectando ríos, playas, manglares, kilómetros de tierras fértiles y biodiversidad. Los desbordamientos de petróleo han causado estragos en los pueblos nativos, generando preocupaciones sobre la salud pública y las graves consecuencias de la contaminación de sus recursos naturales. Veo mucha gente que se está quejando, gente que está sufriendo, gente que no tiene cómo consumir agua, niños pequeños con secuelas de este derrame de crudo. De acuerdo al Ministerio Ecuatoriano del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, el 13 de marzo de este año ocurrió un derrame de 25.000 barriles de petróleo del oleoducto transecuatoriano, afectando más de 80 kilómetros de río en la comunidad de Quinindé, entidad territorial subnacional de la provincia de Esmeraldas, de la región costera del país.
La Organización de las Naciones Unidas estimó que el derrame de crudo afectó a unas 113.000 personas, entre ellas agricultores y pescadores de la zona, un evento que comprometió el sustento de todas estas familias. Se declara en emergencia nacional en la provincia de Esmeraldas, que ya estaba declarada por el tema de invernal, pero ahora lo declaramos por un tema ambiental, incluyendo el refugio de vida silvestre, manglares, estuarios del río Esmeraldas, lo que permitirá la movilización de recursos y personal especializado para mitigar el impacto del derrame en esa zona. Y así uno ya no puede ni pescar, y ese es el sustento de uno, en la fuente de todos los días, aquí, la pesca. 9 embarcaciones que están llenas de petróleo, los trasmayos. Más o menos hay unos $50.000. ¿En pérdida? En pérdida, sí. El equipo de pesca, los trasmayos. Un trasmayo de eso no deja de costar $5.000. Porque ahorita ni al fondo se puede pescar, porque en el momento de que usted está subiendo la malla, igual está contaminado encima, igual se le ensucia la malla. Ha llegado hasta nuestro sector de Camarones y sigue avanzando y ha avanzado hasta Rocafuerte. Eso es la afectación que tenemos nosotros, por eso no han podido salir las embarcaciones, como la ven ahí, están todas varadas porque no han podido salir a faenar por este motivo de que se manchan los instrumentos de pesca y no hay producto, que no fueran a faenar por el asunto de que estaba el petróleo regado afuera en el mar. Pero la gente, ¿de qué va a vivir? Díganme. La empresa de agua potable en Esmeraldas, que abastece a al menos 3 sectores, suspendió el llenado del vital líquido para evitar la contaminación de los equipos y los pozos, poniendo en riesgo el abastecimiento de miles de familias indígenas. Resoluciones que hemos tomado es que mañana vamos a trabajar haciendo unas barreras para ver de qué manera comenzamos a captar agua a 20 metros de profundidad en la película. Según el Fondo Mundial para la Naturaleza, entre 2012 y 2022 se registraron unos 1.584 derrames de petróleo en todo Ecuador, incluidos otros 2 casos de similar magnitud en la provincia de Esmeraldas, lo que puso en tela de juicio la falta de control por parte del Estado, además de las fallas en la implementación de normas ambientales y la negligencia en el mantenimiento de infraestructuras de los oleoductos. El organismo consideró que el desbordamiento del carburante es una catástrofe ambiental y social, puesto que la negligencia empresarial comprometió el acceso al agua potable, movilidad y la salud de las familias nativas. Ayer, esta semana no ha habido turismo aquí porque vivimos de turismo aquí, la gente viene bastante a disfrutar, a bañarse, pero desde que pasó esto no ha venido, la gente está ahuyentada. Comunidades como los quechua, habitantes de la Amazonía ecuatoriana y parte de Perú, han estado luchando por el reconocimiento de sus derechos territoriales a través de la resistencia indígena, con la cual obtuvieron una victoria luego de denunciar por varios años los planes de perforación de una empresa extractivista en más de 150.000 hectáreas que comprometían el ecosistema del bosque tropical. Sin embargo, el Ministerio de Defensa y Recursos No Renovables del Ecuador emitió una resolución que frustró la expansión petrolera en la parte del Amazonas ecuatoriano. Pese a estas decisiones, la empresa estadounidense ExxonMobil, años posteriores al fallo, construyó un megaproyecto. Las investigaciones recientes reflejan que a lo largo del río Jatuyacu hay 28 zonas activas de minería ilegal que han sido... se han establecido a lo largo de los 3 últimos años, incluyendo la parte del Yutsupino, donde que se agravó hace unos pocos años y se detuvieron maquinarias. Después de eso, el Estado ha hecho caso omiso a las necesidades y los llamados de la población civil. Otro pueblo indígena afectado en Ecuador son los Shuars, quienes han luchado en contra de las actividades de explotación en sus territorios. En 2024, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, autoridades comunitarias y colectivos ambientalistas se movilizaron en contra de la firma de proyectos mineros a espaldas de las nacionalidades indígenas durante una feria minera en Canadá. Los Shuar responsabilizaron a la empresa canadiense minera Solaris y al gobierno del actual mandatario del país.
Algunas comunidades nativas han presentado sus casos a los tribunales ecuatorianos en búsqueda de protección y compensación por los daños sufridos. En tanto, el proceso legal ha sido complicado tras enfrentarse a la industria petrolera que obstaculiza significativamente sus derechos territoriales, ocasionando desplazamientos y protestas. Estamos amenazados porque en el territorio donde vivimos ahora estamos rodeados de la actividad petrolera, de la actividad del monocultivo de la palma, de la colonización. Y entonces nuestra juventud cada día más está perdiendo ese pensamiento de ser Siecopay, de ser distinto. Por su parte, el gobierno de Noboa ha planteado regular las actividades extractivistas, mejorar la infraestructura en las áreas afectadas y la implementación de un monitoreo efectivo para la detección de derrames petroleros. Hasta ahora tales propuestas no se han ejecutado con éxito, como es el caso del Parque Nacional Yasuní, que a casi 2 años después del referendo histórico en el que el 59% de los ecuatorianos votó a favor de la prohibición de actividades extractivistas en dicha reserva, actualmente el Estado continúa con la extracción de petróleo. Creo que hay una actividad obligatoria que es el hacer una vigilancia para que haya un cumplimiento de esta sentencia. Y esa vigilancia tiene que ver con la demanda permanente de qué, y la vigilancia de qué pasa ahí, y la demanda permanente de qué es lo que el gobierno tiene en buena ley que cumplir. El gobierno no puede darse el lujo de decir yo no voy a cumplir porque esto es mandatorio, esto equivaldría a un golpe de Estado a la voluntad popular. La consulta popular, el momento que se emitieron los resultados oficiales o cuando el CNE expida mediante resolución el resultado oficial, desde ese momento cualquier gobierno, saliente o entrante, debe hacer caso a lo que dispuso el pueblo en las urnas. Es decir, el petróleo se debe quedar bajo tierra. Los expertos aseguraron que el extractivismo en la Amazonía ecuatoriana, además de amenazar a las comunidades nativas, contamina los recursos, el agua, sus medicinas y los alimentos. Un estudio realizado en el Parque Yasuní detectó 17 impactos ambientales críticos y 86 severos que ponen en peligro la fauna de la zona, además de los riesgos que conllevan la caza y la pesca ilegal. El pueblo indígena ecuatoriano sigue luchando por el reconocimiento de sus derechos fundamentales y territoriales en un contexto de crisis social, ambiental y político, exacerbado por las divisiones partidistas y la inseguridad por violencia de los grupos criminales y el narcotráfico. La población indígena ecuatoriana sigue luchando por sus derechos fundamentales, la preservación y conservación de sus territorios y su biodiversidad juntamente a sus tradiciones y cultura en medio de un estado de excepción y la crisis multidimensional a la que se enfrenta el país sudamericano. En este escenario, el futuro de los indígenas es incierto ante las múltiples interrogantes sobre el devenir del periodo 2025-2029. Por lo pronto, la incertidumbre marca su futuro ante las políticas que se implementarán y se cuestionan cómo seguirá impactando la agenda política venidera en sus derechos y territorios. Así llegamos al final del programa. Como siempre, les invitamos a que permanezcan en sintonía de Telesur, a que nos sigan en nuestras redes sociales y desde ya tenemos una cita la próxima semana en una nueva edición de Entre Fronteras. Hasta entonces.